reparos anatómicos, ¿no? El primer reparo anatómico que vamos a encontrar es este de acá, que es la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, ¿no? Justo en el sitio de unión, ¿no?, del cuello con el tórax, ¿ya? Otro reparo importante que se ve más en el vivo es este de acá, ¿no?, que es la espina de la escápula, ¿no?, que correspondería más o menos a T3, ¿no? Otro importante, el ángulo inferior de la escápula, que correspondería más o menos a T7, ¿no?, ¿ya? Y la línea bicrestal, ¿no?, entre las dos crestas ilíacas, que correspondería al 4, ¿ya? Una vez que hemos identificado eso, pasamos a reconocer la piel, levantamos la piel y pasamos al celular subcutáneo, ¿ya? Levantamos el celular subcutáneo y vamos a encontrar unos músculos. Pero ojo, esos músculos no son todavía parte de los músculos del dorso. Son músculos que pertenecen al hombro. Pero lo sorprendente es que tienen inserciones distales, se van incluso hasta acá abajo, ¿no? Sin embargo, tienen sus inserciones iniciales, pero las distales terminan insertándose en estructuras de la cintura escapular. Por eso son considerados músculos del hombro, ¿ya? No músculos del dorso, ¿ya? ¿Cuáles son? El trapecio, estamos hablando de músculos del hombro, ¿no? Acá lo tenemos el trapecio, ¿no? ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, estos en realidad no son músculos del dorso, propiamente dicho, son músculos del hombro, ¿no? Entonces tenemos el trapecio. ¿De dónde a dónde va el trapecio? Desde arriba, ¿no? Viene desde la tercio medio de la línea bucal externa, ¿no? Apófisis espinosa, y después las inserciones distales, ¿no? Supongo. Esto lo examino. Otro músculo que no pertenece al dorso en sí es el dorsal ancho, ¿ya? También igual un músculo que pertenece al hombro, ¿ya? Entonces nosotros necesariamente tenemos que desinsertar esos musculitos para pasar, ¿no? Separamos, muy bien. Luego tenemos estos músculos que nos han hecho tiras, ¿no? Son los romboides, ¿no? ¿Ya? Recuerden, el romboide es mayor o menor, menor y mayor, ¿ya? Muy bien. Levantamos todo eso y vamos a entrar a un siguiente plano que lo vamos a ver en el otro cadáver, donde vamos a encontrar a otros músculos. Pues estamos yendo por planos. El primer plano, músculos del hombro, que son el trapecio, los anchos y los romboides. Levantamos eso y entramos a otro plano muscular, que lo vamos a ver en el otro cadáver, pero que todavía no son los músculos del dorso, ¿no? ¿Ya? Que son los serratos menores, posteriores, superiores e inferiores, ¿ya? ¿Sí? Póngale freno porque está diciendo. Hay una palanquita ahí, Isandra. Una vez que hemos ¿ya? ¿Está con freno? No, ahí no hay. Creo que ya lo he puesto. Sí, porque sí, ya no se ve. Bien, una vez que ya hemos ido de ese plano, ¿no?, los serratos menores posteriores, pasamos recién a lo que son los músculos del dorso. Vamos a hacer una breve descripción nada más, porque lo más importante es irnos a esta partecita de acá, ¿ya? Muy bien, entonces, recuerden que esos músculos dorsales, ¿ya?, se encuentran cubiertos por una aponeurosis, ¿ya?, que se torna gruesa en la parte torácica inferior y lumbar, ¿no?, constituyendo lo que se conoce como la fascia tóraco-lumbar, ¿ya? Fascia torácica. Te hemos dejado sin... Yo digo, no voy a explicar porque no voy a explicar. Me doy la vuelta, usted ya estaba acá. Sí, no, siga. Una que más
preocupado de las notas, quiero terminar rápido para... ¿Qué hay? Así pasamos. Así eso quería... Está bonito tus lentes. Estás en la playa. Aprovecho para decirles de que las notas de las secciones del doctor Germán todavía no se han subido. Se han borrado porque hubo bastantes incongruencias, un error del sistema. Eso ya lo vamos a solucionar. La cosa es que tienen que tener su nota, ¿ya? Entonces estoy viendo justo eso, ¿ya? Muy bien, entonces, la aponeurosis toracolumbar. ¿Y esta aponeurosis toracolumbar de dónde se origina? En realidad es la aponeurosis, la hoja posterior de la aponeurosis de muchos músculos que se encuentran acá, incluyendo los de la pared abdominal, ¿ya? Muy bien, una vez que levantamos eso y también esta masa muscular, forma una masa muscular, recién entramos a lo que son los músculos dorsales, ¿ya? Entonces, estos músculos dorsales vamos a tener un primer grupo, que es el grupo erector o extensor del raquis, o llamado también sacroespinoso, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Es el primer plano, si quieren, ¿no? ¿Ya? Entonces, se originan de una masa muscular común y se divide en tres. Uno, el más externo, ¿cómo se llama? ¿El ilio costal? El ilio costal, muy bien, ¿no? ¿Ya? El intermedio, Semiespinoso. ¿no? Y el interno, ¿ya? Entonces, el ilio costal, que es el más externo, va a tener tres partecitas, una parte lumbar, una parte torácica y una parte cervical, ¿ya? La parte lumbar se origina en la masa muscular. ¿Y dónde termina, chicos? Termina en las 6 últimas costillas, ¿no? La parte torácica se inicia en las 6 últimas costillas y termina en las 6 primeras costillas. Y la parte cervical, ¿dónde termina? Se origina en las 6 primeras costillas y termina en las apófisis transversas. ¿De quién? De las vértebras, últimas vértebras cervicales, ¿no? Eso ya hemos hecho. Estamos repitiendo. Bien, entonces, la masa externa, toda esta parte de acá, esta partecita es un poquito difícil de diferenciar porque no está como, por ejemplo, en el brazo donde ven claramente el bíceps, no. Pero por ubicación sabemos que esta parte correspondería a la zona lumbar del ilio costal, esta parte de acá, ¿no? Desde las 6 últimas costillas hasta las 6 primeras, la parte torácica, y acá ya cubierto lo que es la parte cervical, ¿ya? Muy bien. En un plano intermedio, acá, tenemos a otro músculo, ¿no? Recuerden que eran tres, uno externo que era el ilio costal con sus 3 segmentos, el intermedio, esta es la columna, por si acaso, como que fuera así, ¿ya? Este intermedio de acá es el dorsal largo o longuísimo, ¿ya? Dorsal largo, no dorsal ancho, ¿no? Este dorsal largo o longuísimo tiene 3 segmentos también, un segmento que es el segmento torácico, otro segmento que es el segmento cervical y otro que es el segmento craneal, ¿ya? El segmento craneal es también denominado complexo menor. Van a morir. Complexo menor, ¿no? El componente torácico, ¿de dónde a dónde va? Va de la masa muscular a las 9 últimas costillas. ¿Sí? ¿Estoy bien? El segmento cervical de las 9, ¿no? De las costillas hacia las apófisis transversas, cervical, y el segmento craneal hasta el vértice posterior de la apófisis mastoides, ¿no? Ese último conforma lo que se denomina el complexo menor, o complejo menor, ¿no?
Entonces acá tenemos, este es el intermedio que tenemos, esta es la zona torácica, ¿no? La zona cervical. Y acá bien metidito tenemos al complexo mayor, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Complexo. Muy bien. El siguiente, el que está bien pegadito, acá, bien pegado a la columna, a las apófisis espinosas, es el segmento conocido como epiespinosa. Entonces recuerden, 3. Iliocostal con sus 3 partecitas, intermedio longuísimo con sus 3 partes y el epiespinoso. El epiespinoso pegado. ¿Qué significa epi? Al lado de las apófisis espinosas. Este tiene 3 componentes, ¿no? Un componente, 3 partes, un componente torácico, cervical y craneal, ¿ya? El segmento craneal va a formar junto con otro plano muscular que se encuentra por debajo, que es el semiespinoso. El segmento craneal va a conformar el complexo mayor. ¿Ya? ¿Sí? Será pues, ¿no? No quieren así. No quieren así. Sí, les vamos a tomar examen, creo. Porque esto, en realidad, estos chicos, ya ustedes lo han hecho. Ya ustedes lo han hecho. Pues miren, ya, acá tenemos el esplenio, ¿no? Me olvidaba de decirles los esplenios, ¿ya? Los esplenios son otros músculos del dorso que se originan y son los más superficiales y se originan a nivel de la parte inferior del ligamento cervical nucal, ¿no? Cervical posterior, nucal. También puede originarse de las apófisis espinosas de C7, T1, T2, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos 2 esplenios, un esplenio de la cabeza y un esplenio del cuello. El esplenio de la cabeza se dirige hacia la región occipital, ¿ya? El esplenio del cuello es más profundo y se dirige a las apófisis transversas, ¿ya? Entonces este es el esplenio, ¿no? Acá tenemos otro, que este es el complexo mayor, ¿no? Que ya les dije que está constituido por la parte craneal del epiespinoso y del semiespinoso, ¿ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros pasamos todo eso, vamos a llegar a unos músculos profundos, ¿ya? Que se denominan músculos suboccipitales, ¿ya? La importancia de esto es identificar lo que se denomina el triángulo de Tilloux o triángulo suboccipital, ¿ya? Bien, entonces para eso nosotros debemos conocer cuáles son esos musculitos suboccipitales. ¿Cuáles son? Son 2 oblicuos y 2 rectos posteriores, ¿no? Entonces hay un oblicuo mayor o inferior que ¿de dónde a dónde va? Va de la apófisis espinosa del axis a la apófisis transversa del atlas. ¿Sí? Muy bien. El oblicuo menor o superior va de la apófisis transversa del atlas hacia el occipital. ¿Ya? ¿Sí? Los rectos posteriores, ¿cómo son? El recto posterior mayor va apófisis espinosa del axis hasta el occipital, hasta la línea curva occipital inferior, por encima o por debajo, ¿no? Y el recto posterior menor, ¿de dónde a dónde va? Va del tubérculo posterior del atlas. Recuerden que el atlas no tiene apófisis espinosa, ¿ya? Hacia la línea curva occipital inferior, la parte por debajo, ¿ya? ¿Estamos? Por eso en mi clase teórica, los que han asistido, les dije
que tienen que volver a leer lo que es osteología de la columna, ¿no? Entonces, para saber qué será el tubérculo posterior del atlas, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a reconocer eso. Miren, acá, y antes de pasar, ¿cómo se conforma el triángulo de Thilox? El triángulo de Thilox, o triángulo suboccipital, o triángulo de los oblicuos, también algunos lo llaman, está constituido por el oblicuo mayor, o llamado oblicuo inferior, que va de la apófisis espinosa del axis hacia la apófisis transversa del atlas, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo acá, alumbren. Alumbren. Ya. Esto, miren, esto de acá está yendo de la apófisis espinosa del axis hacia la apófisis transversa del atlas. Este es el oblicuo mayor o inferior, ¿ya? Están viendo otro acá, miren. ¿Lo ven? Este de acá. El oblicuo menor o superior, que va de la apófisis transversa del atlas hasta la línea curva occipital inferior, ¿no? Y estoy viendo acá. Este de acá, este es el recto posterior. ¿Por qué te vas al lateral posterior? El recto posterior mayor, que va del apófisis espinosa del axis hacia el occipital. Y este de acá es el recto posterior menor, que va del tubérculo posterior del atlas hacia el occipital, ¿ya? Entonces nos está limitando un triangulito, miren acá, este triangulito, ¿ya? ¿Sí? Denominado triángulo suboccipital o triángulo de Thilox, ¿ya? Entonces, yo estoy chocando con un huesito. ¿Qué conforma el piso del triángulo de Thilox? La membrana occipito-artroidea posterior, membrana que se extiende desde el arco posterior del atlas hacia el occipital, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más voy a encontrar? Yo estoy sintiendo acá un huesito. Ese huesito, ¿quién es? Es el arco posterior del atlas, ¿no? No sé hacer papeles, pero recuerden, el atlas tenía esta forma, ¿no? Un arco anterior, un arco posterior. El arco posterior, ese de ahí es lo que estoy palpando. Pero encimita va a haber un vasito. ¿Qué vaso es? La vertebral. La arteria vertebral, muy bien. Recuerden que la vertebral se origina ¿dónde? En la subclavia, ¿no? Ingresa por los agujeros transversarios, ¿no? De C6, algunos dicen C5, hasta llegar al agujero transversario de la apófisis transversa de C1, o sea, del atlas, y de ahí sale ¿El peñasco? y va. ¿El temporal? El peñasco del temporal. Por ahí, a esa altura, podríamos ir como referencia, ¿no? Entonces de ahí va así, por encima, ¿ya? Para unirse con el otro lado, perforar la membrana occipito-artroidea y convertirse en arteria basilar, ¿ya? Pero va a haber un nervio entre la arteria y el huesito, que es la rama dorsal de C1, que inerva todos estos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, a ver, alumbren bien. Acá está el huesito, ¿no? Ahí está, miren la rama, el arco posterior del atlas, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Lo han arrancado porque antes se veía bonito. Bien. Acá encimita deberíamos ver a la arteria vertebral, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya, chicos? Bien. ¿Y dónde veríamos al nervio de Arnold? Es la rama dorsal de C2, ¿no? Nervio de Arnold o nervio occipital mayor. ¿Cuál es el occipital menor? La rama superficial del plexo cervical. La rama cervical mastoidea, ¿no? Perfecto. Entonces, el nervio de Arnold, lo han arrancado acá, debe emerger por debajo, pasa
¿Está dentro del contenido del triángulo o pasa por encima, atravesando todos estos? Emerge por el borde inferior del recto mayor o inferior, ¿no? Sí. Y de ahí debe atravesar a todos estos para hacerse cutáneo acá. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Bien. Lastimosamente nos han arrancado la vértebra. Vamos acá y con eso termino y se queda repasando.